Los saludo con la hermosa paz del Señor y agradecidos a nuestro Dios porque Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. En estas circunstancias por las que estamos atravesando, probablemente, no lo sé, hay algún problema, alguna situación difícil por la que usted esté atravesando, pero es precisamente allí donde Dios quiere hablar a su vida, quiere que usted pueda escuchar su voz a través de su bendita palabra. Y es aquí donde Dios nos recuerda, Dios nos menciona que de una u otra manera nosotros tenemos el deseo, el anhelo de buscar a alguien o algo que nos sirva de refugio. Pero déjeme decirle en este momento que solamente Dios es el único refugio que nunca falla. Dios es mi refugio. No sé si usted en este momento puede decirlo también, o espero que al final de esta reflexión usted pueda levantar su voz y decirle al Señor: Dios, tú eres mi refugio. Porque tener un refugio en medio de la adversidad o de la prosperidad es lo que siempre anhela el ser humano. Lugar o persona que protege de un peligro. Ese es el significado de refugio. En momentos difíciles, aun cuando desconocíamos, aun cuando no sabíamos de que en realidad quien nos cuida, quien nos protege, quien permite que día tras día podamos seguir adelante, no sabíamos, como decía anteriormente, que era nuestro Padre, nuestro Dios el que cuidaba y el que bendecía nuestras vidas. A pesar de eso, Dios fue nuestro refugio. ¿Por qué? La palabra de Dios declara allá en el Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y es allí, sí. ¿Por qué? De una u otra manera, nuestra generación anterior, que probablemente no le conoció a Dios, no sabía de Dios, o sabía a su manera, pero no como dice la palabra, sin embargo, Él fue nuestro refugio. Y es por eso que yo quiero recordar también lo que menciona el salmista en el Salmo 91, porque ahí declara, sobre todo en la parte inicial del Salmo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Sabe que esto es algo que definitivamente, cómo nosotros estamos, cómo nosotros nos sentimos, en qué lugar nos encontramos o bajo qué sombra estamos, en qué sombra estamos protegidos? Y es allí que definitivamente Dios lo que quiere es que sepamos que un refugio es un lugar seguro en medio
de una catástrofe, en medio de situaciones que realmente no están en nuestras manos solventarlas o resolverlas, que nos protege sin correr ningún riesgo. Ese es el refugio que necesitamos. Eso es lo que anhelamos todo ser humano. Por lo tanto, es lamentable cómo muchas personas buscan el refugio equivocado en lugares o en personas equivocadas. Sí, hay ocasiones que, tal vez por la desesperación o simplemente porque no estamos meditando, no estamos dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, buscamos una protección, buscamos a alguien que nos ayude, pero esto constituye un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente quién es o cómo realmente nos va a proteger o nos va a cuidar. Es allí que definitivamente la humanidad hoy por hoy se encuentra con esta situación tan lamentable, tan difícil. ¿Por qué la juventud? ¿Y por qué no decir todos? Tienen cierta manera de pensar que buscan una protección, buscan un refugio, pero como decía anteriormente, sin importar en dónde se encuentran o el riesgo que están corriendo al tener todo esto. Entonces debemos también recordar y sentir como dijo Ana allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, en donde ella estaba en cierta desesperación, angustia, el deseo de ser madre, el deseo de tener un hijo, pero no le era factible. Sin embargo, ella acudió al Dios Todopoderoso, al único refugio que nunca falla, a aquel refugio en donde ella ahora sí se sentía protegida. Y es por eso que la palabra de Dios declara, según lo que menciona aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Sí se puede dar cuenta. ¿Cuál es esta declaración de esta mujer en medio de las circunstancias por las que estaba ella pasando? Entonces, de la misma manera, hoy, como inicié diciendo, no conozco y yo no sé por qué situación está usted pasando, pero recuerde, hay un refugio que nunca falla. No hay santo como nuestro Dios, porque no hay ninguno fuera de nuestro Dios. Recuerde esto, no hay otro refugio que en realidad pueda ayudarnos y cubrirnos en medio de la dificultad. Entonces, es allí donde nosotros podemos darnos cuenta, es allí donde nosotros podemos establecer la diferencia entre estar fuera de aquella protección y estar dentro de ese refugio que no solamente nos cubre, sino que también nos llena de paz, de sabiduría y nos permite tomar las decisiones correctas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Entonces es allí que nosotros podemos ver, ahí nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente nuestro Dios lo único que quiere, y por eso le decía, ¿no es cierto?, que Dios lo único que anhela es que nosotros podamos vivir bajo la sombra del Omnipotente. Porque al morar bajo ello, declaramos, como también el salmista lo dijo, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por lo tanto, allí donde usted se encuentra escuchando la bendita palabra de Dios, y de una u otra manera
comience a declarar, comience a confiar en un Dios que nunca le va a fallar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí también nosotros nos podemos dar cuenta lo que la palabra de Dios también ratifica lo que estamos mencionando, porque es donde de una u otra manera, al sentirnos indignos, al no saber qué hacer, al creer que tal vez Dios no nos escucha, aquí la palabra de Dios em, declara: Jehová será refugio al pobre, refugio para tiempos de angustia. Entonces, es allí donde nosotros podemos acudir a Él. Nosotros podemos sentirnos completamente agradecidos y seguros. Cuando nosotros acudimos, Jehová será refugio al pobre. Jehová hará cosas maravillosas en nuestras vidas, porque su promesa es que será refugio para tiempos de angustia. Pero sabe que es allí donde no solamente en momentos de angustia, sino en todo tiempo, aún en medio de la prosperidad, en medio de la tranquilidad, en medio de la paz, necesitamos del refugio que es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, sin importar nuestras circunstancias, al lugar más seguro debemos acudir para estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. Es allí donde yo quiero decirle algo. Sabe que en muchas ocasiones nosotros no sabemos si realmente estamos o no en el refugio adecuado. Y cuando nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios, entonces ese es nuestro refugio. Ahí estamos protegidos. Ahí nos vamos a sentir completamente felices, tranquilos, gozosos. Estaremos en un verdadero refugio. Estaremos completamente confiados. ¿Por qué? La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 13, en los versículos, vamos a leer solamente 2 versículos, usted puede leerlo todo el capítulo. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y el versículo 6 declara: de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Entonces, si aquí nosotros vemos esto, estando en el centro de la voluntad de Dios, alegres, felices con lo poco o mucho que Dios nos ha dado, para que de esa manera, con agradecimiento en nuestro corazón, podamos escuchar una vez más sus palabras que nos dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué? No importa lo que esté pasando, debemos decir nosotros, aprender a declararlo, decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi refugio en momento de la tempestad. Por lo tanto, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No podemos alejarnos del refugio. No podemos dejar el refugio. Nuestro amor debe ser manifiesto. Y, ¿sabe qué? Allí nosotros podemos ver todo lo que Dios hará en nuestras vidas. ¿Por qué? Déjeme mencionarle el final de el Salmo 91, que lo leímos los primeros versículos al inicio. Pero, ¿qué es lo que declara aquí la palabra de Dios? Cuando nosotros tenemos ese refugio, cuando nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, cuando nosotros estamos protegidos y cuidados, la palabra de Dios declara en el versículo 14:
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Sí, usted puede darse cuenta que ese refugio está dispuesto, pero es importante que nuestro amor también esté en nuestro Dios, que nosotros le conozcamos a nuestro Dios. Entonces, al conocer su nombre, al conocer su amor, al conocer su poder, al conocer su misericordia, ¿qué es lo que sucede? Él nos libra y declara el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mire cómo es maravillosa la palabra de Dios. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer, el momento en que estamos en el refugio, entregarle nuestro amor y aprender a conocer más de su bendita palabra. ¿Cómo nosotros queremos conocerle a Dios si no leemos su palabra? Es allí, en medio del refugio, en donde Dios obrará poderosamente y declara, y es una promesa de parte de Dios, que si nosotros le invocamos, Dios nos responde y dice que Él estará con nosotros en medio de la angustia, nos librará y nos glorificará. Gloria a Dios. Es por eso que de allí nosotros podemos darnos cuenta aquí algo maravilloso y especial, que Dios en su bendita palabra sigue prometiéndonos, sigue manifestando, sigue obrando, sigue hablando a nuestras vidas. Y Dios declara, Dios menciona que también nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Por tanto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y declara que nos librará porque nosotros le amamos también, porque nosotros conocemos su nombre, conocemos sus promesas y las recibimos con toda nuestra confianza y con toda nuestra fe. Que el Señor bendiga poderosamente a usted y a toda su familia. Que esta reflexión la pueda tomar, porque no solamente es una reflexión, sino una promesa de parte de nuestro Dios. Bendiciones y hasta pronto. Gloria a Dios.